Crecí en un departamento de 2 pisos, un lugar que estaba profundamente marcado por lo sobrenatural. Podría escribir un libro entero sobre todas las cosas inquietantes que sucedieron allí, pero lo que estás a punto de escuchar es solo la punta del iceberg. Tenía alrededor de 6 o 7 años cuando vivíamos en ese lugar, y aunque el tiempo que pasamos allí fueron 2 años, para mí fue una eternidad. Una eternidad de ruidos extraños, sombras inexplicables y una sensación constante de que no estábamos solos. Recuerdo claramente las noches. Noches donde el silencio se rompía por pasos que resonaban en el vacío de los pasillos, aunque no había nadie allí. Sombras se deslizaban por las paredes como si tuvieran vida propia, moviéndose justo en el borde de mi visión. Pero hay algo que me intriga más, algo que siento que olvidé, algo relacionado con una muñeca. En mi familia había una tradición, regalar una muñeca de porcelana cuando nacía un bebé. Yo nací en 1995, y aún me pregunto si eso sigue siendo costumbre, o si era solo algo que se hacía en mi familia. Mi muñeca era un ejemplar con un vestido azul claro, volantes blancos y cabello rubio rizado, sentada en un pequeño columpio. Esa muñeca de porcelana permaneció en su caja hasta que cumplí 10 años. Incluso en su encierro, algo en ella me inquietaba. Cuando tenía alrededor de 10 años, la fiebre por el programa de televisión El Gran Sillón estaba en su apogeo, y yo también tenía mi propia muñeca llamada Molly, una versión del programa. Aunque no recuerdo haber jugado mucho con ella, mi mamá decía que siempre la llevaba conmigo. De algún modo, Molly y yo teníamos un vínculo, aunque es un vínculo que parece haber sido borrado de mi memoria. Pero los recuerdos de lo que sucedió después siguen tan claros como el día. Unos años después de mudarnos de aquel siniestro departamento, mientras hurgaba entre mis viejos juguetes, encontré a Molly. En cuanto mis ojos la vieron, algo en mí cambió. Sentí una conexión inexplicable, como si la muñeca hubiera estado esperando pacientemente a que la redescubriera. Decidí ponerla en la esquina de mi cama, entre la pared y el marco. Allí se quedó por meses, inmóvil, hasta que los sueños comenzaron. Las pesadillas eran extrañas, perturbadoras. Soñaba con estar en casas que conocía, pero que no se veían como deberían. En uno de los sueños más vívidos, me encontraba en la habitación de mi prima, o al menos eso creía. La habitación estaba decorada con tonos suaves de rosa y morado, y una luz cálida del atardecer entraba por las ventanas, creando una atmósfera engañosamente pacífica. Pero algo no encajaba. Molly estaba allí, sentada contra las almohadas. Su mera presencia me hacía sentir un miedo visceral. Había algo mal en ella, algo que no podía explicar, pero que me llenaba de un pavor indescriptible. Entonces, Molly comenzó a moverse. Primero fue un leve balanceo, casi imperceptible, pero luego, se levantó. Flotó lentamente, girando su cabeza hacia mí como si supiera que la estaba observando. El cuarto se oscureció de repente. Corrí hacia el interruptor de la luz, desesperada por encenderla, pero no funcionaba. Todo estaba cubierto por una oscuridad opresiva, y podía sentir su presencia acercándose. Con el corazón latiendo en mi pecho, agarré la puerta, pero detrás de mí, Molly flotaba, sus ojos clavados en los míos. Corrí por el pasillo. Al final estaba mi abuela, inmóvil, con sus ojos rojos, vacíos. Le gritaba que hiciera algo, pero no me respondía. Todo era un caos, hasta que me despertaba, empapada en sudor. Este sueño se repitió varias veces, siempre con ligeras variaciones, pero con el mismo pavor inquebrantable. No podía soportarlo más, así que decidí actuar. Puse a Molly en una funda de almohada y la escondí debajo de mi cama. Aún no me sentía segura, así que finalmente la llevé al sótano, fuera de mi vista. Pasaron casi 10 años. Cuando mi familia se mudaba, mi madre la encontró en el sótano. Decidí deshacerme de ella, regalarla. No lo pensé 2 veces. Lo que más me sorprendió fue enterarme después de que las muñecas Molly podían ser muy valiosas, pero en ese momento, su valor monetario no importaba. Para mí,
Molly no era un juguete. Era algo más. El departamento donde vivíamos no solo estaba embrujado, albergaba una presencia oscura, algo demoníaco. Y ese algo usaba mis juguetes para acercarse a mí, para torturarme. Especialmente Molly. Nunca lo olvidaré. La muñeca de porcelana en su columpio me vigilaba cada noche desde la pared. Aunque nunca la vi moverse, cada noche me quedaba esperando, en tensión, esperando que girara su cabeza o flotara hacia mí. El miedo constante era agotador. No podía soportarlo más. Así que me deshice de ella, aunque sabía que había sido un regalo de bebé. Tengo una muñeca que ahora creo es la razón de todas las cosas extrañas que pasan en nuestra casa. Nos mudamos aquí hace casi 2 años, y al principio todo parecía normal. Pero un día, estando sola en casa, escuché ruidos extraños y pensé que había un intruso. Estaba tan asustada que llamé al 911, pero cuando llegó la policía, no encontraron nada. Me sentí avergonzada, pensando que solo estaba paranoica por la nueva casa. Sin embargo, las cosas se pusieron aún más raras después de eso. Empecé a escuchar golpes y golpeteos por la noche, incluso cuando no había nadie más en casa. A veces los ruidos parecían venir del interior de las paredes, y otras veces del techo o del suelo. Luego comencé a notar cosas extrañas que sucedían en mi habitación, como que mis pájaros de repente se ponían inquietos y empezaban a piar fuerte sin razón aparente. La muñeca que tengo la guardo en una caja en la esquina de mi armario, que es donde más actividad inusual noto. Ahora también tengo una ouija en mi habitación, pero no tiene planchette, es solo de decoración. Siento que es importante mencionar estos detalles, ya que creo que podrían estar conectados con lo que está sucediendo. Los eventos extraños no eran tan agresivos, las luces parpadeaban y se apagaban solas, o la muñeca apagaba las luces por completo. Mis aparatos electrónicos comenzaban a fallar, como el televisor que cambiaba de canal o la radio que se encendía sola. Pensé que podría deberse al cableado antiguo, ya que la casa es bastante vieja. El año pasado, cerca de Navidad, me compré un teléfono nuevo. Estaba hablando por teléfono con mi amiga, riéndonos y divirtiéndonos. No escuchamos ningún ruido extraño. De repente, la pantalla de mi teléfono se puso completamente negra y solo pude escuchar la voz de mi amiga. Al mismo tiempo, la manta que tenía encima se me cayó de golpe. Recientemente, han estado sucediendo las mismas cosas extrañas, pero ahora pasan meses entre cada incidente. Pero después de lo que pasó esta mañana, estoy aquí sentada escribiendo esto, temblando como una hoja. Esta mañana, tenía la almohada en el hombro cuando sentí una repentina presión pesada sobre ella, casi como si algo la estuviera empujando hacia abajo. Pensé que era solo mi perro acostado a mi lado, así que traté de ignorarlo, pensando que se apartaría pronto. Pero la presión se mantuvo y se sentía demasiado fuerte para ser mi perro. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo andaba mal. No era mi perro en absoluto. Ni siquiera estaba en la habitación. Lo que me resulta extraño es que cuando me desperté asustada, eran poco después de las 3:30 de la madrugada. Tengo mis propias creencias y no sigo ninguna religión estrictamente. Tengo un tatuaje de una cruz invertida con una luna y llevo un collar Ankh. He decidido quemar la huilla y la muñeca porque quiero que desaparezcan, aunque la muñeca era una reliquia familiar y me la heredaron. Esto es solo un breve resumen de lo que ha estado sucediendo. Hay más de lo que he compartido. La muñeca parece estar en el centro de los problemas, especialmente en la esquina donde escucho gruñidos. Creo que una vez que me deshaga de la muñeca, las cosas podrían calmarse. También he tenido pájaros como mascotas que de repente se enfermaron y no sobrevivieron, y solía pensar que esto era solo mala suerte o coincidencias. Pero ahora, estoy empezando a pensar que podría haber una conexión.
También me puse en contacto con una investigadora paranormal con más de 40 años de experiencia y está interesada en investigar la muñeca. Dado que fue transmitida a través de mi familia, siento una fuerte conexión con ella, lo que me dificulta pensar en deshacerme de ella. Tengo 3 perros que cuido con mi novia, pero ella sufrió un accidente recientemente mientras montaba a caballo, y ahora me encargo de todo solo. Esta noche, después de preparar la cena, recordé que los perros necesitaban su paseo. Si no los sacaba pronto, el caos empezaría, ladridos, travesuras y probablemente algún desastre. Sabía que no quería gastar las pocas horas libres limpiando. Mi novia y yo solemos sacar a pasear a los perros juntos, pero como ella no está bien, decidí hacerlo solo. Eran las 7:30 de la tarde, y el sol comenzaba a esconderse, tiñendo el cielo de un naranja lúgubre. Vivimos cerca de la Universidad de California en Davis, una ciudad universitaria tranquila, llena de estudiantes y profesionales. A cualquier hora del día, es común ver gente trotando o paseando a sus perros, incluso al anochecer. Es una zona segura, o al menos eso creía. Al lado de la casa de mi novia hay un parque que forma parte del famoso Cinturón Verde, una serie de parques conectados que recorren el norte de la ciudad. Es el lugar perfecto para relajarse, hacer picnics o pasear perros. A pesar de que las reglas prohíben soltar a los animales, nadie las sigue, y yo no soy la excepción. Quería cansar a mis perros antes de regresar, así que les quité las correas y los dejé correr libres, con sus collares luminosos brillando en la creciente oscuridad. Mientras ellos se divertían, me relajé, comiendo un plátano y escuchando un poco de Michael Bublé en mis audífonos. Después de un rato, decidí que era momento de volver. Puse las correas a los perros y comenzamos a caminar por el sendero. Mientras avanzaba por la acera, algo llamó mi atención. A lo lejos, bajo una tenue luz de una de las pocas farolas del parque, una figura se acercaba. Era alta, extremadamente delgada, y su silueta, algo en su postura me recordó al extraterrestre de la película, Señales. Su forma de caminar era extraña, demasiado lenta, casi antinatural, como si estuviera siendo arrastrado por una cinta transportadora invisible. Lo más inquietante era que sostenía algo en sus brazos, pero no podía distinguir qué. A medida que me acercaba, sentí que los pelos de mi nuca se erizaban. Mis perros, normalmente curiosos y siempre alerta, caminaban junto a mí, tranquilos. Fue entonces cuando recordé una conversación reciente con mi novia. Le había dicho en broma que nuestro caniche, Penny, podría algún día ladrar ante un verdadero peligro. Nunca pensé que tal vez hoy sería ese día. La figura seguía avanzando, cada vez más cerca. Finalmente, cuando lo tuve a pocos metros, noté que lo que sostenía era un bebé. Pero no lo estaba acunando. Sus brazos mantenían una posición rígida, mecánica, como si simplemente imitara el gesto, pero sin la calidez o la suavidad que esperas ver. No estaba mirando al bebé. Me miraba a mí, directamente a los ojos, con una expresión vacía, intensa. Pasó a mi lado en silencio. No pude evitar echar un vistazo al bebé. No se movía. Su quietud era perturbadora. Y entonces lo noté, no era un bebé de verdad, sino un muñeco. O al menos eso esperaba. Mi mente se inundó de imágenes horribles, la idea de que ese muñeco pudiera ser algo más, algo que no quería ni imaginar. Sentí un nudo en el estómago, pero traté de mantener la calma. ¿Estás bien?, le pregunté, mi voz sonando más débil de lo que hubiera querido. Él no respondió. Solo siguió mirándome, girando la cabeza para mantener el contacto visual mientras pasaba de largo. Su rostro, inexpresivo, era lo más inquietante que había visto en mi vida. Parecía una máscara de carne, sin emociones, sin vida. Llevaba gafas y estaba parcialmente calvo, pero sus ojos eran lo peor. Eran fríos, vacíos, como los de una muñeca rota. Seguí caminando, intentando calmarme,
pero cada paso que daba sentía su mirada clavada en mi espalda. Me volví rápidamente, y lo vi. Estaba bajo la luz de la farola, detenido. Lenta, terriblemente lenta, giró su cabeza para mirarme de nuevo. El miedo me invadió por completo. Aceleré el paso, casi arrastrando a mis perros, el corazón latiéndome en los oídos. Miré hacia atrás una vez más. Ahora, su cuerpo también estaba girado en mi dirección. Seguía sosteniendo al muñeco, como si estuviera esperando algo. Mi mente entró en pánico. Saqué el teléfono y llamé a mi novia. «Oye, quédate al teléfono conmigo, ¿sí?», le dije, tratando de sonar casual. Ella lo entendió de inmediato y comenzó a hablarme de cualquier cosa, manteniéndome en la realidad mientras yo luchaba contra el impulso de correr. Giré la cabeza una vez más. Aún estaba ahí, observándome. El parque estaba vacío, salvo por esa figura, inmóvil en la oscuridad. Finalmente, después de lo que parecieron horas, lo vi girar lentamente y alejarse, desapareciendo entre las sombras. Llegué a casa sin aliento, mis manos temblando. Quizás, en retrospectiva, no me hizo nada. Pero la mirada en su rostro, esa ausencia de vida, era algo que nunca olvidaré. Tal vez he sido demasiado escéptico con las historias de terror en el pasado, tratándolas como simples cuentos. Pero la verdad es que a veces, el verdadero horror se encuentra en las cosas más cotidianas. Y desearía que no sucedieran en absoluto.